Hola, ¿qué tal? Paz y bien, ¿cómo están ustedes? De nuevo compartiendo una reflexión en estos tiempos tan necesarias y en este caso una pregunta. ¿La familia, hoy por hoy, se tambalea? Y bueno, hay un estudio que ha hecho la prestigiosa Universidad de Harvard que publicó la agencia de noticias católica Zenit, que tiene como objetivo investigar cuáles son los factores que determinan si una persona envejecerá de una manera feliz y saludable o si por lo contrario sufrirá alguna enfermedad o debilitamiento mental. Algo que al parecer tiene mucho que ver con la solitariedad. El actual director del estudio ha resumido los resultados más impactantes de este largo proyecto llevado a cabo durante más de 75 años, entre los que cabe destacar la relación que existe entre las familias estables y la felicidad. TED es una organización sin ánimo de lucro donde participan algunos de los pensadores y emprendedores más importantes del mundo. Este estudioso, Robert Waldinger, grabó parejas en sus casas para estudiar su interacción y entrevistarlos por separado sobre cada aspecto de sus vidas, incluso las rencillas del día a día. Una y otra vez en estos 75 años, afirma el experto, nuestro estudio ha demostrado que la gente a la que le va mejor es aquella que se apoya en las relaciones con su familia, amigos y con la comunidad. Así es. Este profesor de psiquiatría clínica en la Escuela de Medicina de Harvard dice que las relaciones con los amigos y la pareja favorecen una buena salud y de hecho los eventuales altibajos en las relaciones familiares y sociales no tienen una influencia, digamos, negativa sobre la felicidad. En este sentido, el estudioso reconoce que esas relaciones buenas no tienen que ser fáciles todo el tiempo. Algunas de nuestras parejas puede pelear de vez en cuando, pero siempre se sintieron que en verdad podían confiar en el otro cuando las cosas se ponían difíciles. Las discusiones no causaban daños permanentes. Estamos ante un tema de siempre, a cuidar siempre. En esta línea, en Gran Bretaña, en un foro llamado Confamilias, basado en encuestas nacionales que muestran relaciones que existen entre la familia y la salud, según este informe, el matrimonio tiene además efectos protectores sobre los miembros de la familia porque proporciona apoyo social y emocional, da serenidad ante el estrés, influye también en la salud al crear hábitos de vida saludables. Por ejemplo, los hombres mayores que viven solos se alimentan peor. Los cónyuges pueden disuadir de hábitos dañinos. Así, por ejemplo, los hombres no casados tienen índices más altos de consumo de alcohol. El matrimonio también favorece el bienestar de los hijos. Los menores de 15 años que viven con padres casados presentan menor riesgo de enfermedades prolongadas. Quizá por ello muchos concluyen que para una sociedad fuerte y feliz es básica la familia, uno con una para siempre, que ayuda a tener ciudadanos con virtudes como la moderación y el autodominio, capacidad de cooperación, compromiso. Y esto puede facilitarlo justamente los gobiernos promoviendo una correcta y vigorosa política familiar. Pero sabemos muy bien que, entre otras cosas, la Agenda 2030 que impulsa las Naciones Unidas, otras corporaciones y algunos gobiernos, va por todo lo contrario de eso, ¿no? Así que hay que estar muy atentos. Y sobre todo, afianzar el matrimonio como proyecto o regalo de Dios a través de lo que es la auténtica espiritualidad, de lo que voy a hablar ahora, la espiritualidad matrimonial, que no consiste únicamente en que los esposos recen juntos y realicen prácticas de piedad que los unan más a Dios. La vivencia de la espiritualidad en esta vocación particular pasa necesariamente por la donación total y recíproca del cuerpo. Es más, la unión conyugal es el centro y el corazón de la vida espiritual del matrimonio.
Esto es lo que explica Yves Semem, fundador y presidente del Instituto de Teología del Cuerpo de Lyon, Francia, ¿no? Él justamente dice, asegura que no es a pesar de nuestra sexualidad y menos contra ella como debemos crecer en cuanto esposos en la vida espiritual, sino por y a través de su ejercicio ordenado, es decir, conforme a su finalidad. Y añade, la vida sexual de los esposos no puede ser como un paréntesis en su vida espiritual, sino al contrario, su corazón y su centro. Su innovador planteamiento se basa en muchos años de estudio y también en la divulgación de la llamada teología del cuerpo de San Juan Pablo II. El autor nos descubre que durante casi 20 siglos no existió en la Iglesia una espiritualidad específicamente conyugal. Y aunque la literatura espiritual había sido siempre abundante en una espiritualidad para sacerdotes y religiosos, era pobre en una espiritualidad que tuviera en cuenta la grandeza y profundidad de la vocación matrimonial como un camino específico de santidad. Los matrimonios se veían obligados a alimentarse de una espiritualidad que no correspondía a su estado ni a su vocación. Bueno, gracias a la teología del cuerpo de Juan Pablo II, hoy sabemos que tanto el matrimonio como la entrega de sí mismo a los demás a través del celibato por el reino de los cielos suponen el don total de sí y que ambas vocaciones, matrimonio y virginidad, pueden conducir a la santidad. Entonces, ¿en qué consiste la espiritualidad de las personas casadas? Bueno, esta espiritualidad es la propia de las parejas casadas, no la transposición de una espiritualidad para curas o monjas a la vida matrimonial. Es decir, debe articularse en lo que se distingue la vida matrimonial de la vida consagrada. ¿Qué cosa? El don del cuerpo. El que elige el celibato por el reino, en palabras de Cristo, busca encontrar la unión con Dios en una relación directa con Él. En cambio, en el matrimonio se recibe una llamada interior para encontrar la unión con Dios por y a través de la donación de uno mismo, incluida la donación carnal a otra persona. Compartir la vivencia carnal, no solo sexual, sino también del afecto, la ternura y de todo lo que Juan Pablo II llamó el lenguaje del cuerpo, es constitutivo de la espiritualidad conyugal. Y es esencial entenderlo bien porque de lo contrario se intenta vivir una espiritualidad de celibato en el matrimonio, ¿no? Y los esposos se extravían. Así observamos a personas casadas que buscan a Dios fuera de su matrimonio o a pesar de su matrimonio, cuando precisamente su vocación al matrimonio debería llevarles a buscar a Dios por y a través de su matrimonio, es decir, por y a través de la donación a su cónyuge. Entonces, los primeros elementos de una espiritualidad conyugal se encuentran en San Francisco de Sales, pero es sobre todo en el siglo XX cuando la Iglesia comienza a poner el foco en ella y empiezan a surgir movimientos de espiritualidad conyugal. Pienso, por ejemplo, en lo que tuvo lugar en Francia bajo la influencia del padre Henri Caffarel y los equipos de Notre Dame de Nuestra Señora. Claro, uno se pregunta, ¿y por qué tardó tanto la Iglesia en presentar esta espiritualidad? Es difícil saberlo, pero después de siglos eh, durante los cuales se ha desplegado toda la belleza de la espiritualidad religiosa y sacerdotal, la Iglesia está llamada hoy a desplegar otra dimensión del tesoro que ha recibido, es decir, la espiritualidad conyugal. Se espera así lograr un equilibrio entre las dos modalidades posibles de una misma y única vocación de todo varón, de toda mujer, el don de sí mismo, lo que San Juan Pablo II llamó la vocación esponsal de la persona. Esta puede realizarse en el don, la entrega de sí mismo a Dios a través de la vocación esponsal virginal, es decir, sacerdote, religioso, religiosa, o en el don de sí mismo a otra persona en la vocación esponsal conyugal matrimonial. Entonces, ¿qué importancia tiene el acto conyugal más allá de la procreación? Y ante todo,
no hay que reducir el acto conyugal a una simple necesidad para dar la vida. Tanto la procreación como la comunión son fines del acto conyugal y están intrínsecamente unidos. La común unión de los esposos los lleva a querer dar la vida, ya que cualquier común unión auténtica tiende a la fecundidad. Además, el don de la vida completa y perfecciona la común unión. Por tanto, debemos mantener unidos estos dos significados del acto conyugal que se condicionan el uno al otro, ¿no? Como ya pedía San Pablo VI en su encíclica Humane Vitae allá en 1968. Entonces, este es el desafío de todo matrimonio que quiere llevar una vida auténticamente cristiana. Esto no sucede de repente ni sin dificultad, pero no es imposible. De lo contrario, la Iglesia nos estaría engañando si nos presentase el matrimonio como un llamado, una vocación cristiana a la santidad. Es a la vez la exigencia y la grandeza del matrimonio. Uno se pregunta, ¿es la vocación al matrimonio inferior a la vocación sacerdotal o a la vida religiosa? Por supuesto que no. Ya San Juan Pablo II declaró enfáticamente, en las palabras de Cristo sobre la castidad para el reino de los cielos, no hay ninguna referencia a una inferioridad del matrimonio en lo que se refiere al cuerpo o a la esencia del matrimonio. El hecho de que el varón y la mujer se unen para convertirse en una sola carne. Y de nuevo, el matrimonio y la castidad por el reino no son opuestos, y no dividen a la comunidad humana y cristiana como en dos campos, digamos, el de los perfectos, entre comillas, gracias a la castidad en celibato, y el de los imperfectos, entre comillas, o menos perfectos por culpa de la realidad de su vida matrimonial. No se puede ser más claro. Sin embargo, la práctica total de los votos de pobreza, castidad y obediencia de la vida religiosa como religioso, religiosa, monje o monja, permiten llegar con mayor facilidad a la caridad plena, que es la única medida válida de la vida cristiana. Entonces uno se pregunta, pero a ver, ¿es más difícil llegar a la santidad acompañado que solo? Bueno, hay un proverbio chino que dice, solo se llega rápido, acompañado se llega lejos. Cuando se es dos, hay que llevarse el uno al otro, pero al mismo tiempo estamos llamados a tener en cuenta a la otra persona para avanzar juntos. Tentaciones no faltan para huir de esta exigencia del matrimonio. Si no nos sentimos llamados a avanzar así en la vida cristiana, puede ser que no tengamos vocación matrimonial, y eso es legítimo, ¿eh? O sea que tiene que haber un llamado vocación para el matrimonio, sin dudas, como tiene que haber un llamado vocación para el sacerdocio ministerial o para la vida religiosa, como religioso, religiosa, monja o monje. Tantas veces como Cristo nos pide que lo hagamos, perdonar 70 veces 7, es decir, no hay límites, hay que perdonar siempre. Esto es fundamental para la común unión conyugal. El perdón es el punto de paso obligado de la común unión, porque las faltas que los esposos tienen que perdonarse el uno al otro son siempre atentados contra esta. En este sentido, digo, el perdón es lo que permite la perpetua restauración de la común unión. Por consiguiente, es preciso pasar por el perdón solicitado de una manera incansable y concedido con generosidad a fin de preservar la común unión. Todos los indultos no concedidos, olvidados o negados generan poco a poco una montaña que hace que finalmente la pareja estalle. Cuando uno se da cuenta, es a menudo demasiado tarde. Debemos, por tanto, pedir perdón y perdonar todos los días, porque todos los días se puede hacer daño o ser herido. Y aquí se puede hablar de otro tema, que es para otra reflexión, que es, bueno, cuando alguien en la pareja, o él o ella o los dos, necesitan ayuda, contención, porque están cometiendo errores, ya sea de adicciones o de infidelidad
o de otra índole que necesitan límites, necesitan atención, dirección espiritual, acompañamiento espiritual, terapia profesional, porque si no, claro, esto de perdonar siempre se supone apoyando y poniendo límites. Eh, ¿m? Pero ciertamente tiene que haber de parte nuestra una actitud abierta al perdón y a la comprensión. Pero siempre hay casos excepcionales que hay que ver en cada caso, ¿no? Pero la actitud fundamental como base es esta que acabo de expresar, la del perdón, ya que Jesús nos ha pedido perdonar siempre, ya que Él siempre nos perdona. Por eso, sigamos reflexionando sobre esto, orándolo, ¿sí? Charlándolo, reflexionándolo. Y que el Señor los bendiga y los guarde a través del corazón inmaculado de María, paz y bien.